Bueno, fíjese que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta para fortalecer el proyecto sobre el derecho de las audiencias que tendría impacto en la radio y la televisión. Se volvió a originar un debate importante sobre el tema de la censura, sobre el tema de qué es opinión, qué es información, y le comentaba yo al principio del programa que, pues bueno, estos lineamientos que se está proponiendo por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues bueno, el periodo de consulta va a terminar el próximo 21 de agosto y pues bueno, le reitero, se volvió a originar este debate sobre si estos temas de derechos de las audiencias, pues es censura, si es realmente una autorregulación para la gente que habla a través de los micrófonos en la radio y la televisión. Pero para platicar más de este tema, déjenme enlazo rápidamente vía telefónica con Jorge Bravo. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, y también es vicepresidente editorial de DPL News. ¿Cómo estás, mi querido George? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tus audiencias. Muchas gracias, mi querido George. Oye, pues otra vez empezamos con el debate. ¿Es censura este tema de los lineamientos del derecho de las audiencias? ¿Realmente hay un límite entre lo que es opinión e información? ¿Cómo lo estás viendo tú, mi querido Jorge? Sí, pues mira, déjame dar un rápido contexto. Y es que desde la reforma de 2013 quedaron planteados los derechos de las audiencias que se desarrollaron, se describieron en la reforma de 2014 y hubo varios intentos por quitar estos derechos de las audiencias y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que sí eran válidos esos derechos de las audiencias y todos estos quedaron en la más reciente reforma en materia de telecomunicaciones del 2025, Paul. Llevamos aproximadamente 12, 13 años sin que las audiencias de la radio y la televisión tengan alguien que tutele por estos derechos. Sobre lo que tú me mencionabas, sobre todo hay un aspecto que causa, digamos, preocupación en la industria de la radio y la televisión, y es, por ejemplo, la distinción, como tú bien mencionabas, entre la opinión y los hechos, entre la opinión y la noticia, y que se debe de distinguir esta opinión de la noticia. Es algo que algunos consideran que es difícil, incluso imposible, y que es parte de la libertad de expresión de periodistas, comentaristas, comunicadores, como tú y muchos que trabajan delante y frente de un micrófono o una cámara. Hoy esa es una de las principales discusiones y estos lineamientos, que hay unos que quedaron suspendidos, pues ahora el nuevo regulador los somete a consulta pública para que la industria, las asociaciones, el público en general pueda opinar sobre aproximadamente 25 derechos de las audiencias que existen, pero que no todos son motivo de conflicto o de debate, Paul. Claro, y coincido totalmente contigo, George. Hay dos aspectos a mí que me preocupan. Por una parte estoy de acuerdo en que pues debe haber derecho de réplica, en que sí se debe de separar muy bien cuando es una opinión de un conductor de radio o televisión, cuando sí es información. Pero me preocupa, George, el tema de que en base a esta libertad de expresión, cuántas veces, tanto como conductores como gente que pide su derecho de réplica, pues está equivocado, ¿no? En algunos aspectos, y esto se puede convertir en un tema de censura, si de pronto te dicen es que ya no puedes hablar de este tema, como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Y me preocupa más otro tema, George, que tú a lo mejor me entenderás mejor, el tema de por qué solamente la radio y la televisión tener estos derechos de audiencias o de réplica, cuando pues en el mundo digital es donde están los opinólogos que a veces con desconocimiento hablan, opinan, y que muchas veces pues ahí no hay derecho de réplica, mi querido George. Claro, mira, sobre el primer punto hay un gran debate. Hay quienes consideran que es muy difícil distinguir la opinión de la noticia. Por ejemplo, en este momento yo que estoy haciendo, pues emitiendo una opinión, y los lineamientos anteriores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy extinto, incluso ordenaban un distintivo en la televisión, tenías que colocar que eso era una opinión, o en la radio un sonido que dijera que tú o yo o cualquier comunicador de radio y televisión estábamos
comunicando. Y ahora el riesgo, a diferencia de hace 11 o 12 años, Paul, es que ahora el regulador no es independiente, no es autónomo, no se caracteriza por ser tan técnico, y hay un componente que más conflictivo que le hace más de una década, que es que pueda estar politizada o ideologizada estos lineamientos, porque los lineamientos lo que señalan ahorita, aunque están en consulta pública, es que una audiencia se puede quejar ante el defensor de las audiencias, que es un derecho a las audiencias, tener un defensor, un código de ética, entre otros derechos. Si ese defensor no resuelve, no recomienda en favor de esa audiencia, entonces la queja es ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y ahí se presta, es decir, se puede interpretar que si un comunicador, un periodista, un comentarista no es afín al gobierno, no es afín al régimen, puede aprovecharse para, con el pretexto de defender a la audiencia, en realidad censurar, limitar, coaccionar o autocensurar los comentarios, la información, la opinión. Claro. Ese es quizás el principal riesgo. Lo segundo, porque tú mencionas, ¿por qué distinguir la radio, la televisión de la prensa o las redes sociales? Bueno, de entrada los derechos de las audiencias ya llegan muy tardío, Paul. Ya tenemos redes sociales. Bueno, no tenemos todavía este tutelaje de los derechos de las audiencias y ya se quiere regular las redes sociales porque la mayoría de las personas ahora se informa, se entera a través de estas plataformas digitales. La distinción, Paul, es que, bueno, en el caso de la prensa, que ha perdido un poco importancia en el formato impreso, bueno, existe el derecho de réplica, que no es nada fácil ejercerlo, pero digamos, existe. En el caso de las redes sociales, a diferencia de la radio y la televisión, pues es un contenido al que tú o yo o los usuarios acceden. Hay que tener internet, tener una red social, y tú accedes al contenido pues que quieres. Pero la radio y la televisión, Paul, es una industria regulada. Reciben frecuencias, espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, aunque pues lo explotan los concesionarios. Y el contenido, por ejemplo, este programa, pues es algo que se le ofrece al público, a la audiencia, sin que esta audiencia pues tenga de alguna manera derecho a elegir, sino que es una parrilla, una programación, una grilla, como se le dice en Sudamérica. Esa es la distinción. Y por eso, pues no existe en los derechos de las audiencias, aunque sí de los usuarios, por ejemplo, en telecomunicaciones, o derecho de réplica en el caso de los medios impresos o la prensa. Claro. Finalmente, mi querido George, tú como presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, pues a través de esta asociación, pues tratarían de imponer algún tipo de opinión al respecto sobre esta consulta que como comentábamos, finaliza pues en algunas semanas antes de que, más bien una semana antes de que termine el mes de agosto. Claro, nosotros como asociación podemos, queremos y seguramente lo vamos a hacer porque parte del derecho a la información son los derechos de las audiencias, pero también la industria, como la CIR, la Cámara de la Radio y la Televisión, seguramente va a participar. Tú en lo personal o yo, cualquier persona, puede participar en la consulta pública. Pero yo creo que lo importante es buscar el equilibrio, porque claro, no se trata de afectar ni a ti, que ejerces una profesión, ni a la industria que tiene modelos de negocio, ni a las audiencias que tienen estos derechos. Y yo creo que hay que equilibrar. No pueden desaparecer los derechos porque ya están en la ley, ya los validó la Suprema Corte de Justicia, están ahí anotados, están descritos y están numerados. Pero sí puede ser flexible, pues por ejemplo las sanciones, puede ser flexible cómo defiendes, ejerces estos derechos, para que nadie se vea afectado, para que el acceso a la radiodifusión sea eso, un derecho, y no se afecte tu libertad de expresión, y desde luego las empresas no vean afectados sus modelos de negocio, porque la radiodifusión es un negocio legítimo, tienes una concesión y es importante que operen. Mi querido George, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pues pendientes de lo que estén haciendo en la asociación. Muchas gracias, mi querido Jorge Bravo. Gracias, muy buenas noches, Paul.